América precolombina es el nombre de una área histórica del continente que comprende desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. La organización del trabajo en la época prehispánica estaba estructurada de acuerdo con sus necesidades. El trabajo agrícola fue la base de su economía, era prioritaria y se realizaba bajo la tenencia y trabajo colectivo de la tierra. Este sistema se conoce como etapa de la comunidad primitiva, en la que desarrollaron obras de infraestructuras importantes para mayor comodidad en los oficios. Construyeron acueductos para la distribución de agua potable para la gran ciudad y otras zonas. La ganadería, la pesca y la cacería eran los relacionados al trabajo animal. En el arte desarrollaron sus capacidades mediante la escultura, la arquitectura, el arte rupestre, la cerámica, el trabajo textil, la metalistería y la pintura. Este es el elemento principal que permitió el conocimiento y reconocimiento de las civilizaciones precolombinas, la prueba de su nivel de desarrollo y la capacidad de transformación de su medio ambiente. Es un poco complejo incluir cada uno de los oficios que había en cada cultura, dado que apenas hay fuentes históricas y arqueológicas que lo expliquen en extensión, pero se sabe que en general los oficios variaban su práctica según las tradiciones y las costumbres de cada pueblo. Los indígenas fueron, al principio, derrotados por su asombro. Por todas partes venían envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus caras. Son blancas, como si fueran de cal, tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. De la esclavitud a la encomienda de servicios, y de esta a la de tributos y al régimen de salarios. Las variantes en la condición jurídica de la mano de obra indígena no alteraron más que superficialmente su situación real. La mita era una máquina de triturar indios. El empleo del mercurio para la extracción de plata por amalgama envenenaba tanto o más que los gases tóxicos en el vientre de la tierra. Hacía caer el cabello y los dientes y provocaba temblores indomables. Se transformaba a los indios en bestias de carga y de paso se comprobaba que, en efecto, los indios eran bestias de carga. A los colonizadores se les encomendaban indígenas para que los catequizaran, pero como los indios debían al encomendero servicios personales y tributos económicos, no era mucho el tiempo que quedaba para introducirlos en el cristiano sendero de la salvación. Desterrados de su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, a medida que se extendía la frontera de la civilización dominante. Los indios han padecido y padecen, síntesis del drama de toda América Latina, la maldición de su propia riqueza. Finalizando las guerras de independencias, la llegada de inmigrantes, los avances tecnológicos y el advenimiento de los primeros sindicatos pusieron a los trabajadores como protagonistas de la historia del continente. La inmigración permitió un enorme intercambio político y cultural. Muchas construcciones sociales vinculadas a los trabajadores, sobre todo a los rurales, les otorgaron una imagen de vagos, mientras que se llamaba atorrantes a aquellos que no contaban con una ocupación estable, no poseían papeles que acreditaran dependencia laboral o eran prófugos del ejército. Al mismo tiempo, la transformación de muchos trabajadores en soldados les permitió ganar experiencia y saberes que nutrieron su capacidad de protesta, acción colectiva e intervención política. Por otro lado, el trabajo indígena comprendía a aquellos que vivían en comunidad sujetos a un régimen de labor especial, aunque una gran mayoría se separó de sus pueblos de origen para vivir de modo independiente. A finales del siglo XIX, la irrupción de un discurso garantista sirvió como marco de referencia del nacimiento del derecho latinoamericano del trabajo,
que cubría progresivamente el ámbito del trabajo por cuenta ajena, constitucionalizado a principios de siglo. Varias clases de trabajo femenino, tanto libre como esclavo, se practicaron en la época, destacándose las amas de cría, las lavanderas y las cantineras. Un significativo número de mujeres ejerció el oficio de ama de leche, ya sea en hogares particulares como en la casa de expósitos, donde se albergaba a niños abandonados. Cuando la relación fue con la casa, el ama debía llevar al niño a la suya, alimentarlo, higienizarlo y cuidarlo. Cuando se presentaba para cobrar el sueldo, tenía que exhibir al menor y someterse a una revisión médica. Un trabajo femenino tan común como este no fue reglamentado. En cuanto a los esclavos, un recurso que les resultó eficiente para emanciparse fue el comprar su libertad con dinero obtenido en calidad de préstamo, a cambio de trabajar para el prestamista hasta cancelar la deuda, aunque ya con la Constitución de 1853 se dispuso la abolición total de la esclavitud. La historia del movimiento obrero latinoamericano se empieza a escribir a fines del siglo XIX y consolida su formación en las primeras décadas del siglo XX. Hay numerosas variables que explican su desenvolvimiento tanto desde el punto de vista regional en su conjunto como desde el punto de vista de las particularidades nacionales. También lo será en su distribución regional, su relación con el aparato productivo y con el resto de los sectores sociales en términos cuantitativos y su conformación sociocultural. Las características ideológicas y políticas que asumiría el movimiento obrero a nivel latinoamericano están vinculadas a múltiples factores, entre los que se encuentran las influencias de las organizaciones obreras internacionales, la afluencia de tradiciones de lucha popular de larga data y la relación con los movimientos políticos que a nivel nacional y regional transformaron el panorama latinoamericano. La ausencia de intermediación por parte del aparato del Estado fomentó este tipo de prácticas y les dio legitimidad ante los trabajadores de la base. Más allá de esto, el anarquismo tuvo una dificultad a la hora de interpretar la realidad concreta de los trabajadores latinoamericanos, trasladando muchas veces sin demasiada capacidad de adaptación la experiencia de los obreros europeos que, aún viniendo de zonas donde el desarrollo del capitalismo se encontraba muy atrasado, no compartían las mismas condiciones laborales que sus pares latinoamericanos. Así aún, cuando fueron la orientación predominante dentro de las organizaciones obreras en los primeros años del siglo XX, pecaron de un cierto vanguardismo que les impidió mantener esa hegemonía una vez que las condiciones locales cambiaron. América Latina predominó la faz represiva de acción estatal sobre las organizaciones de trabajadores. Esta estrategia se mostró profundamente dificultosa de legitimar y tuvo mayor éxito entre sectores profesionales que se incorporaban a la área política, más a través de los partidos políticos que de las organizaciones gremiales. En la conformación de la clase obrera latinoamericana será fundamental también la herencia de la esclavitud. La población afrodescendiente, así como la población indígena que comenzó a proletariarse, fueron actores centrales a la hora de generar una identificación entre la explotación étnica y la explotación de clase. Pero la expresión de esta realidad en las organizaciones obreras no estará reconocida durante mucho tiempo, fomentando en algunos casos la división y fragmentación al interior de las clases trabajadoras. Y por último, los trabajadores rurales tuvieron que empezar a trabajar en industrias que se encontraban en decadencia por las guerras mundiales, ya que potencias que comercializaban con Latinoamérica, tanto europeas como Estados Unidos, se encontraban en conflictos bélicos que no les permitía hacer ese intercambio de materia prima por producto manufacturado. Entonces América Latina en general se prepararon y desarrollaron una industria local para suplantar el proceso manufacturero que hacía Europa, que es a lo que llamamos el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La segunda mitad del siglo XX fue una época destacada por los efervescentes ideales revolucionarios que surgen con mayor fuerza por el accionar de varios países volcados al comunismo y la influencia de los autores sobre la población, sobre todo perteneciente al proletariado y a los jóvenes universitarios deseosos de ir contra un sistema de opresión constante que encuentran una salida en estas ideologías. A causa de lo anteriormente mencionado, cabe destacar que es por esto mismo que son los que mayor importancia cobran en estas épocas y de quienes se toman principalmente las fotos. Lo que lleva también a la desesperación del gran imperio que conformaba Estados Unidos, instalando dictaduras en América Latina, al darles un empujón a los líderes de las Fuerzas Armadas para realizar constantes golpes de Estado cada vez que las perspectivas que tomaban los gobernantes les parecían inadecuadas. También es otra de las grandes realidades de esos años de las que no somos capaces de escapar. El obrero, con sus movilizaciones y sus reclamos, se volvió una de las principales figuras de esta época. Se empezó a hacer escuchar formando agrupaciones y organizaciones guerrilleras que iban en contra de estas dictaduras. Estos hicieron cada vez más grandes y más numerosos movimientos como el Cordobazo, que en nuestro país nos demostraron que ellos también quieren ser escuchados y que iban a luchar por los derechos que se merecían. Las mujeres también formaban parte de estos movimientos, nada más que éstas se veían involucradas en una doble lucha, una lucha en contra de la explotación de los trabajadores
por sus empleadores y otra lucha por sus derechos como mujer. Además, la mujer era vista como la que debía mantener el espíritu revolucionario dentro de la casa. Debía ocuparse de que el hombre trabajador se incorporara a la lucha, no debía permitir que el hombre o sus hijos desistieran, y así se podría lograr los objetivos de todos estos trabajadores y trabajadoras. Con el debilitamiento de la industria y la llegada de la era digital, se inicia un cambio de paradigma en el siglo XXI. Este cambio se da en el trabajo y los medios de producción, que se ven altamente impactados por los avances tecnológicos y científicos, especialmente en las tecnologías de la información y la comunicación. El potencial impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo y en el empleo representan la fuente principal de las esperanzas y miedos de la economía y de la gente, particularmente del trabajador, ya que es temido que la masificación en el uso de tecnologías orientadas al ahorro de mano de obra empeorarán el desempleo tanto de manera funcional como estructural, en un momento histórico en que cientos y miles de trabajos, particularmente en manufactura, se están perdiendo. El trabajador debe disponer de un cierto nivel de empleabilidad para sobrevivir en la actualidad. Necesitan de cualidades que refuercen su capacidad de encontrar y conservar un trabajo decente, de progresar en una... Frente a estos peligros se enfrenta la mano de obra del siglo XXI, especialmente latinoamericano, ya que en la actualidad el 30,2% de los latinoamericanos son pobres y el 10,2% pobres extremos. Debido al carácter agroexportador de Latinoamérica, que es el mayor exportador de alimentos del mundo, muchos de estos pobres son trabajadores rurales que sufren de un bajo nivel de empleabilidad y de la destrucción de sus puestos de trabajo, que son reemplazados por máquinas más eficientes.